Mi mente sobrevivió a la muerte. Lo que vi al cruzar el velo. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en los segundos exactos después de la muerte? No hablo de teorías ni de creencias. Hablo de una conciencia real, vivida por quienes cruzaron el velo y regresaron. Este video revela lo que vi cuando mi mente sobrevivió a la muerte. Todo comenzó con una sensación extraña, como si el tiempo se detuviera. El cuerpo quedaba atrás, pero algo dentro de mí permanecía despierto, sin dolor, sin miedo, solo conciencia pura. Salí del cuerpo, vi mi propio cuerpo, y en ese instante supe, la muerte no es el final, pero eso era apenas el comienzo. Una presencia me esperaba, y lo que me mostró, lo cambió todo. Hoy vas a comprender qué hay detrás del velo, y por qué algunas almas son elegidas para recordar. Si sientes que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver, quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a escuchar ahora podría cambiar para siempre tu visión sobre la vida y sobre la muerte. La muerte no silenció mi conciencia. Hay preguntas que resisten al paso del tiempo, atraviesan generaciones y continúan desafiándonos en silencio. ¿Qué sucede cuando el corazón se detiene? ¿Qué queda de nosotros después del último latido? La muerte, tan temida y negada, parece poner fin a todo. Pero ¿es realmente así? Lo inquietante es que muchos que han estado allí, en ese límite entre la vida y el final, regresan con una certeza inquebrantable. La mente no se apaga. Permanece lúcida, consciente, despierta, incluso cuando ya no se detecta actividad cerebral. Estos relatos se repiten, con detalles que inquietan y consuelan al mismo tiempo. Personas que no sabían lo que ocurría a su alrededor logran describir con precisión cirugías, conversaciones, objetos. Algunas cuentan que observaron sus propios cuerpos desde fuera, mientras se realizaban desesperados intentos de reanimación. Y en ese estado, algo más grande parecía envolverlo todo. Un silencio vivo, una presencia que no podía ser nombrada, pero sí sentida. La ciencia ha intentado seguir estos testimonios con herramientas cada vez más sofisticadas. Electroencefalogramas, mediciones en tiempo real, sensores auditivos y visuales ubicados en lugares estratégicos. El proyecto AWARE, liderado por el Dr. Sam Parnia, es uno de estos esfuerzos pioneros. Busca comprender si existe algo más allá de la función neurológica, si hay, en efecto, una conciencia que trasciende la muerte física. Pero mientras los datos se analizan, lo que más resuena son los relatos. No son sueños, no son delirios, son experiencias de total lucidez en un momento que debería ser de vacío absoluto. Y lo que más impacta no es solo lo que estas personas vieron o escucharon, sino lo que sintieron. Una paz tan profunda que ningún lenguaje parece capaz de describirla. Una especie de reencuentro con algo familiar, como si regresaran al hogar. Es en ese instante que muchos comprenden que no son el cuerpo. Hay una ruptura silenciosa, una separación suave, casi imperceptible, como si la esencia se liberara y por un breve momento lo observara todo desde fuera, con absoluta claridad. El momento exacto en que salí de mi cuerpo. Todo ocurrió en un instante, pero se sintió eterno. Un segundo antes, estaba sumido en el caos. Ruidos apagados, presión en el pecho, una lucha desesperada por respirar. Al segundo siguiente, todo quedó en silencio. No hubo dolor, solo un desprendimiento, un alivio profundo, como si una cuerda tensa finalmente se hubiera soltado. Era como salir de un espacio oscuro y reducido, y de pronto, estar frente a una vastedad silenciosa. Lo primero que noté fue la ausencia de peso. El cuerpo, con todas sus limitaciones y dolores, había quedado atrás. Yo seguía allí, pero ya no dentro de la materia. Era como si solo existiera la conciencia, liviana, despierta y sorprendentemente lúcida. Flotaba por encima de la escena, observándolo todo con una claridad absoluta. Vi mi propio cuerpo, inmóvil, quieto, pero yo ya no era eso. Y curiosamente, no sentí miedo. Era una certeza serena. Existía más allá del cuerpo físico. La sensación era de libertad total. La mente, antes atrapada por pensamientos confusos y emociones densas, ahora se expandía sin esfuerzo. Percibía muchas cosas al mismo tiempo. Sonidos, imágenes, intenciones. Todo llegaba de forma directa, casi telepática. Podía comprender las emociones de quienes estaban cerca, sin necesidad de escucharlas. Era como si sus almas susurraran y yo pudiera entenderlas. En ese momento comprendí que la muerte,
Al contrario de lo que imaginamos, no es una ruptura violenta, es una transición suave, una liberación de lazos invisibles. La conciencia no se apaga, despierta, y cuando eso ocurre, algo en lo más profundo de nosotros reconoce esa nueva realidad como si ya la hubiera vivido antes. Hay una extraña familiaridad en lo desconocido. El tiempo, tal como lo conocemos, dejó de existir. Todo era presente. Y en ese ahora eterno comencé a sentir que algo me llamaba, no con palabras, sino con una atracción magnética, una invitación silenciosa a seguir adelante. No había miedo, solo un profundo respeto. Era como si se revelara una frontera sagrada, y mi alma supiera exactamente qué hacer. La partida del cuerpo físico, lejos de ser un final, fue el primer paso hacia un reencuentro, conmigo mismo, con lo que existe más allá de la forma. Y lo que me esperaba después de ese instante era aún más asombroso. La revisión de la vida. Vi cada decisión que tomé, la revisión panorámica de la vida como portal de arrepentimiento y aprendizaje, un viaje entre los estudios de Kenneth Ring y Raymond Moody. No fue un juicio, no había un trono ni un juez señalando errores, y aún así era imposible esconderse de uno mismo. Todo lo que fui, todo lo que pensé, todo lo que sentí, estaba allí, frente a mí, como si mi alma estuviera ante un espejo, pero un espejo que no mostraba el cuerpo, sino la esencia. La experiencia de revisión de vida es descrita por muchos como el momento más transformador de una experiencia cercana a la muerte. Kenneth Ring, psicólogo y pionero en el estudio científico de estas vivencias, llama a este proceso panorámica emocional. Para él, se trata de una inmersión absoluta en la propia historia, donde cada decisión adquiere un peso real y cada consecuencia se siente intensamente. No se trata solo de ver lo que hicimos, sino de sentir lo que el otro sintió a causa de nuestras acciones. Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte, relata casos similares, personas que revivieron recuerdos olvidados de su infancia con una nitidez sobrehumana, no como recuerdos, sino como vivencias reales. No era posible mentir ante esa luz. Ella no exigía explicaciones, solo mostraba, no juzgaba, pero revelaba todo con una claridad abrumadora. La sensación era estar envuelto por una inteligencia que conocía cada detalle de mi vida y que, aún así, no me rechazaba. Al contrario, había un amor profundo en cada escena mostrada. Era como si esa luz me dijera, mira, esto es lo que has sido, y ahora, ¿quién deseas ser? Personas con historias muy distintas describen esa revisión como una invitación al arrepentimiento genuino, no como culpa que paraliza, sino como aprendizaje que libera. El sentimiento más común no era miedo, sino tristeza por las oportunidades perdidas de amar más, perdonar más, tener más compasión. Era como comprender, demasiado tarde, cuánto significa cada gesto, incluso los más pequeños. Nada de lo vivido se pierde, ninguna palabra es olvidada. Cada acción, por insignificante que parezca, deja una huella en el tejido de la vida, y al volver a verlas, no solo recordamos, somos llamados a transformar, porque después de ver todo con tal claridad, nadie regresa siendo el mismo. La presencia que me dijo, aún no has terminado. El encuentro con una inteligencia superior, espiritual o divina, que devuelve la misión al individuo. Había una presencia, no una figura, no una forma, sino una sensación. La luz que me envolvía, que me guiaba en cada momento de la experiencia, parecía tener vida propia, como si fuera una conciencia que me comprendía profundamente. No necesitaba palabras para comunicarse. Su presencia era suficiente para transmitir un mensaje claro, poderoso y al mismo tiempo tranquilizador. Fue entonces cuando escuché, con claridad, una voz que no parecía provenir del exterior, sino de dentro de mí. Aún no has terminado, dijo. No era una orden, era una constatación. La frase no tenía el peso de una reprimenda, sino el tono de una invitación, un recordatorio de que todavía tenía un camino que recorrer. Esa presencia era, para muchos, lo que llamamos inteligencia superior o entidad divina. No se trataba de una figura humana, sino de algo más vasto, que parecía ir más allá de la comprensión común. Era un ser de luz, con un poder inmenso y una sabiduría infinita, que sabía exactamente quién era yo, de dónde venía y hacia dónde aún podía ir.
Personas que han vivido experiencias similares relatan algo muy parecido. Para ellas, este encuentro con una presencia superior no es un juicio, sino una reorientación, una reconexión con un propósito más profundo. Es como si, en ese instante, todas las preguntas existenciales sobre el sentido de la vida y de la muerte se disolvieran y uno comprendiera por primera vez por qué está aquí. Ese encuentro, muchas veces descrito como un llamado, puede ser desconcertante porque trae consigo la percepción de que todavía hay una misión por cumplir. Es un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito mayor y que, aunque podamos sentir que ya ha terminado, de algún modo sigue inconclusa. La impresión que quedó fue que, al atravesar el umbral de la muerte, solo fuimos invitados a reflexionar, a aprender. No se trata de un final definitivo, sino de una interrupción temporal. Y en mi caso, el mensaje fue claro. Había más por hacer, más por descubrir. Mi misión estaba lejos de concluir. El conocimiento que me fue dado debe ser olvidado. Información espiritual recibida del otro lado y que no puede ser recordada por completo. ¿Por qué? Es difícil explicar cómo una mente puede contener tanto conocimiento en tan poco tiempo. Durante la experiencia, era como si cada respuesta que siempre había buscado estuviera allí, al alcance de mi conciencia. No necesitaba preguntar, simplemente sabía. Todo tenía sentido. El origen de la vida, la razón del sufrimiento, la naturaleza del tiempo, la existencia de otras dimensiones. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Y sin embargo, al regresar, esa claridad se desvaneció como la niebla con el sol. Muchas personas que han vivido una SM relatan el mismo fenómeno, un conocimiento profundo, absoluto, que les fue revelado en ese estado de conciencia expandida, pero que parece escapar de la mente humana tras el regreso, como si se tratara de un don prestado por instantes, imposible de traer de vuelta sin deformarse. La sensación que queda es que se ha visto algo grandioso, algo que aún late dentro de uno, pero oculto, como un secreto sellado en el corazón. No es una amnesia común. Es como si se hubiera colocado una barrera deliberada, un velo protector. Algunos investigadores, como el psiquiatra Bruce Grayson, sugieren que el cerebro humano, limitado por su estructura material, no podría soportar ni procesar información tan vasta y trascendental. Sería como intentar contener un océano dentro de un vaso. Otros estudiosos, especialmente desde una visión espiritualista, creen que ese olvido parcial no es una falla, es parte del plan. Hay lecciones que solo pueden ser comprendidas poco a poco, a lo largo del camino terrenal. Revelar demasiado sería como entregar el final de un libro antes de leerlo. Se perdería la intensidad, el crecimiento, el aprendizaje. Aunque no pueda recordar con claridad, algo en mí cambió. Ese conocimiento invisible continúa moldeando mis elecciones, despertando intuiciones, guiando silenciosamente mis pasos. Es como una melodía que no sabes cantar, pero que nunca deja de sonar por dentro. Saber que existe un saber mayor, aunque ahora esté oculto, ya es transformador. No estamos perdidos. Hay un orden, hay un propósito, y tal vez, lo único que necesitamos recordar es que nunca hemos estado solos. El sentido de la vida revelado por instantes eternos, la comprensión instantánea sobre el amor, el propósito y la conexión, y cómo esto impacta a quienes regresan. No fue una explicación con palabras, no hubo discurso ni enseñanza formal. Y, aún así, allí, en ese lugar donde el tiempo no existía, el sentido de la vida se volvió claro como nunca antes. Fue una comprensión que no necesitó pasar por la razón. Se sintió, se absorbió por completo, como si mi ser entero se hubiera fundido con esta verdad. Todo giraba en torno a una sola palabra: amor. Pero no el amor romántico, condicional o frágil que tantas veces conocemos aquí. Era algo mayor, universal, un campo de energía viva que conecta todo con todos. Sostenía el universo, daba forma a las intenciones, estaba presente en cada ser, en cada acontecimiento, incluso en los más dolorosos. Y era a través de este amor que el propósito de la existencia se revelaba: crecer en conciencia y, con ello, expandir este amor en el mundo. Muchos que han pasado por una SM relatan este mismo descubrimiento repentino e inolvidable. Kenneth Ring describió este fenómeno como una epifanía del ser, en la que la persona se da cuenta de que toda la trayectoria humana
con sus caídas, miedos y logros, no es un azar, sino una travesía planeada con precisión para que el espíritu se reconozca como parte del todo. Este instante de comprensión es eterno, aunque dure solo segundos. Un segundo fuera del tiempo, donde todo se ilumina. Luego, el regreso al cuerpo trae consigo una profunda nostalgia, como si hubiéramos sido arrancados de un hogar que siempre buscamos, pero no sabíamos nombrar. Aún así, este breve destello lo cambia todo. Quien regresa ya no es el mismo. La vida deja de ser una secuencia de tareas u obligaciones. Pasa a ser una misión, silenciosa, pero presente en cada mirada, en cada elección, en cada gesto de amabilidad. Y el mundo, incluso con sus sombras, empieza a ser visto como un campo sagrado de aprendizaje. El sentido de la vida no es algo que se alcanza en un futuro distante. Se revela en las pequeñas decisiones, en el perdón, en la empatía, en el coraje de amar incluso cuando duele. El instante eterno deja una marca, un recordatorio de que estamos aquí por algo mucho más grande, y que cada paso, incluso los más inciertos, tiene su razón. El regreso doloroso, volver al cuerpo, fue un trauma. ¿Por qué tantas personas relatan que regresar al cuerpo es más difícil que morir? El peso de la conciencia limitada. Poco después de experimentar esa claridad infinita, el amor absoluto, el propósito cristalino, la unión con el todo, algo comenzó a cambiar. Una especie de remolino energético, una fuerza contraria a la ligereza, me arrastraba hacia abajo. La conciencia, antes expandida, comenzó a contraerse. Era como tratar de respirar nuevamente por una pajilla después de haber sentido el oxígeno puro de las montañas. Volver al cuerpo no fue un alivio, fue un impacto. Un choque que muchos describen como una especie de prisión repentina, donde el alma libre se ve forzada a caber nuevamente en un espacio limitado, frágil y muchas veces enfermo. Y el cuerpo, con sus dolores, sus limitaciones y sus necesidades, ya no parecía un hogar, sino una carga demasiado pesada. Este retorno abrupto suele ser descrito como uno de los momentos más difíciles de la SM. Algunos relatos comparan la experiencia con sumergirse en un lago helado después de estar envuelto en luz cálida. Otros, con despertarse de un sueño extraordinario solo para reencontrarse con las dificultades de la vida común. El contraste es violento, y el corazón, que antes latía al unísono con algo divino, ahora necesita acostumbrarse nuevamente a la soledad de la materia. Raymond Moody ya señalaba esto en sus primeros estudios. El regreso a la vida física rara vez es celebrado. Por el contrario, muchos sienten una profunda tristeza, melancolía e incluso rechazo al mundo terrenal. La experiencia de casi muerte los transformó, pero el mundo a su alrededor sigue siendo el mismo. La comunicación vuelve a estar limitada por las palabras, el amor condicionado por las circunstancias, el tiempo controlando cada paso. Aún así, por más doloroso que sea, este regreso lleva consigo una misión. No es un castigo, sino un llamado, una oportunidad para traer un poco de ese mundo de luz a este de sombras. Incluso cuando el cuerpo pesa y la memoria de la experiencia comienza a desvanecerse, algo permanece, una chispa, un compromiso silencioso de hacer de la vida un puente entre los dos mundos. Y es esa conciencia, dolorosa, sí, pero también luminosa, la que transforma profundamente a quien la ha experimentado. Porque ahora, aunque atrapado en el cuerpo, algo dentro ya no olvida lo que vio del otro lado. Cambios radicales, después de la experiencia. Cómo la revelación de la vida después de la muerte transforma los valores, las elecciones y las creencias. La neuroplasticidad espiritual. Poco a poco, al intentar retomar la rutina, algo se vuelve evidente. La persona que regresó ya no es la misma que partió. La mirada cambia, los deseos cambian, incluso el silencio adquiere otro significado. Quien ha experimentado una SM suele relatar una transformación profunda en sus valores más íntimos. Lo que antes parecía esencial, estatus, dinero, control, ahora suena vacío. Y lo que antes era invisible, como la compasión, la presencia, la verdad, cobra proporciones grandiosas. La ciencia empieza a llamar la atención sobre este fenómeno con el nombre de neuroplasticidad espiritual. Se trata de la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones después de experiencias místicas o traumáticas profundas. Según el Dr. Bruce Greyson, uno de los mayores investigadores de SM en el mundo,
Muchos de los cambios observados no son solo emocionales, sino neurológicos. Áreas del cerebro relacionadas con la empatía, el propósito y la percepción del tiempo muestran alteraciones medibles en los exámenes post-experiencia. Estos cambios no son pasajeros, reconfiguran la vida cotidiana. Muchos abandonan profesiones que antes parecían ideales para buscar algo más significativo. Las relaciones antiguas se disuelven, otras se hacen más profundas. Algunos cambian de país, adoptan hábitos completamente nuevos o empiezan a dedicarse a causas humanitarias. No es un proceso lineal. Hay crisis, conflictos y, a menudo, incomprensión por parte de quienes no vivieron lo mismo. Lo más curioso es que la mayoría de estas personas ya no temen la muerte. El miedo, que antes era paralizante, cede lugar a una reverencia serena. La idea de la continuidad de la existencia, tan claramente sentida al otro lado, pasa a influir en todas las decisiones. La búsqueda espiritual ya no es una teoría, sino una necesidad vital. Y aunque algunos intenten retomar su vida anterior, descubren que ya no es posible. La conciencia se expandió y no retrocede. Como alguien que aprendió a ver colores en un mundo antes en blanco y negro, es imposible ignorar el nuevo espectro de sentido revelado. Estos cambios, aunque desafiantes, apuntan hacia algo más grande. La vida terrenal, con todas sus penas e imperfecciones, se ha convertido en una preparación consciente. Y vivir, ahora, es recordar todos los días lo que se sintió en ese breve encuentro con lo eterno. ¿Qué dicen los científicos sobre la supervivencia de la mente? Citas y estudios actuales, como Sam Parnia, Pim Van Lommel y Bruce Greyson, sobre la conciencia más allá del cerebro. Mientras miles de personas relatan cambios profundos tras una SM, la ciencia comienza a mirar con mayor seriedad algo que, hasta hace pocas décadas, se consideraba un tabú: la posibilidad de que la mente sobreviva a la muerte del cerebro. Uno de los nombres más respetados en este campo es el del cardiólogo británico Dr. Sam Parnia, que lidera el proyecto AWARE, una de las mayores iniciativas científicas para estudiar la conciencia durante la parada cardíaca. Según Parnia, hay relatos documentados de pacientes que describieron eventos ocurridos fuera del cuerpo con precisión, incluso después de que la actividad cerebral hubiera cesado completamente. Para él, estas observaciones desafían la visión tradicional de que la mente es un subproducto del cerebro. Otro investigador clave es el neurólogo holandés Dr. Pim Van Lommel, quien condujo un estudio con más de 300 sobrevivientes de parada cardíaca, publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Van Lommel observó que cerca del 18% de estos pacientes relataron experiencias vívidas durante el periodo de inconsciencia clínica. Su conclusión es audaz: la conciencia puede existir independientemente del cuerpo físico. Por su parte, el Dr. Bruce Greyson, de la Universidad de Virginia, ha dedicado más de 40 años al estudio de las SM. Él propone que el cerebro funcione más como un receptor de conciencia, no como su origen. Al igual que un radio no produce la señal, sino que solo la capta, el cerebro podría estar solo decodificando algo que ya existe de forma no local. Esta hipótesis tiene implicaciones revolucionarias sobre cómo comprendemos la vida, la identidad y la muerte. Además, existen investigaciones con tecnología de punta, como electroencefalogramas ultradensos y resonancias magnéticas funcionales, que muestran patrones cerebrales inusuales en estados cercanos a la muerte. En algunos casos, incluso después de la detención del latido cardíaco, se registran signos de actividad consciente residual, algo que la ciencia clásica no puede explicar satisfactoriamente. Estos científicos no están solos. Un número creciente de neurocientíficos, físicos cuánticos y estudiosos de la conciencia están abriendo espacio para la hipótesis de que la mente es más grande que la materia. Y aunque aún queda mucho por investigar, una cosa ya está clara: el velo entre la ciencia y la espiritualidad se está haciendo cada vez más delgado. Reencarnación, plan del alma y misión no cumplida. Visiones espirituales sobre por qué algunas personas regresan y otras siguen adelante. Entre los numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte, SM, hay un tema que se repite con una sorprendente frecuencia: el regreso forzado. Muchos describen haber cruzado un umbral indescriptible, experimentado una paz absoluta, reencontrado a seres queridos, solo para escuchar un mensaje claro, firme y amoroso: aún no has terminado. Esa voz o presencia no impone,
pero transmite un conocimiento indiscutible, como si existiera un plan mayor guiando cada existencia, y ese plan, por alguna razón, aún no estuviera completo. Este concepto se alinea profundamente con la idea de un plan del alma, una trayectoria elegida antes del nacimiento, con lecciones, encuentros y experiencias específicas. A lo largo de numerosas SM, las personas relatan haber tenido destellos de este plan, una especie de mapa que revela no solo lo que ya se ha vivido, sino también lo que aún falta por vivir o comprender. Cuando una misión esencial no se cumple, el regreso se vuelve inevitable, no como castigo, sino como oportunidad. Es como si la conciencia superior dijera, aún hay algo que solo tú puedes realizar en el mundo físico. Esta noción se conecta naturalmente con los principios de la reencarnación. En muchas tradiciones espirituales, el nacimiento y la muerte no son opuestos, sino partes de un ciclo continuo de crecimiento y evolución. Hay registros de personas que al cruzar el umbral de la muerte acceden a recuerdos de vidas pasadas, o perciben que regresar ahora será parte de una secuencia que continúa más allá de esta existencia. El neuropsiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, documentó más de 2.500 casos de niños que parecían recordar vidas pasadas, a menudo con detalles verificables. Sus estudios, más tarde continuados por Jim Tucker, refuerzan la idea de que la conciencia puede no solo sobrevivir a la muerte, sino también manifestarse en nuevos cuerpos con nuevos propósitos. Entonces, ¿por qué algunas personas no regresan? La respuesta, según numerosos relatos, está en la completitud. Cuando la misión se ha cumplido, cuando el alma ha aprendido lo que necesitaba, seguir adelante se convierte en el siguiente paso natural. Pero cuando aún hay vínculos, aprendizajes o sanaciones por realizar, la vida ofrece una nueva oportunidad, y el regreso, aunque muchas veces doloroso, lleva consigo la marca de una responsabilidad sagrada. ¿Por qué algunas personas tienen permiso para ver el más allá? No todos relatan SMs. ¿Qué revela esto sobre el espíritu, el tiempo y el permiso espiritual? Una pregunta inquietante ronda a quienes estudian las experiencias cercanas a la muerte. Si la muerte clínica puede ocurrirle a cualquiera, ¿por qué solo algunos ven el más allá? ¿Por qué unos regresan con recuerdos vívidos de luz y encuentros, mientras otros solo recuerdan un vacío o la oscuridad? Esta diferencia no parece estar ligada solo a factores médicos. Hay casos en que dos personas enfrentan situaciones similares y solo una tiene una SM transformadora. La ciencia aún busca explicaciones neurológicas, pero muchos investigadores sugieren que hay algo más profundo, una especie de permiso espiritual. Este permiso parece vinculado al momento del alma, su madurez y a lo que la conciencia puede procesar. Muchos relatan que no estaban listos para ciertas verdades o que no recuerdan todo, porque sería demasiado para la mente humana. El tiempo, en ese otro lado, no sigue la lógica lineal. Pasado, presente y futuro se entrelazan. Algunas almas pueden optar por olvidar ciertas visiones, no por incapacidad, sino por equilibrio. Saber demasiado antes de tiempo podría alterar el curso natural de la experiencia humana. Estudios de Bruce Grayson y Pim Van Lommel revelan que no todos los que sufren paros cardíacos relatan SMs. Los que lo hacen, lo viven con distintos grados de profundidad. Grayson sugiere que la conciencia se expande más allá del cerebro. Van Lommel propone que es no local, independiente del cuerpo. Esto explicaría por qué algunos ven seres de luz, otros revisitan su vida, y otros solo sienten paz. Cada conciencia accede a lo que puede integrar. Tradiciones místicas como el sufismo y el Vedanta ya hablaban de estados elevados que solo se alcanzan con purificación o entrega espiritual. Tal vez la SM sea una de esas puertas, que solo se abre cuando el alma alcanza cierta frecuencia interior. Y aunque no todos recuerden imágenes o sonidos, muchos regresan transformados. Sienten que algo ocurrió durante su inconsciencia, una paz profunda, una confianza renovada, un alivio interior. Esto sugiere que ver el más allá no siempre implica recordarlo, sino sentir su huella. Quizá lo esencial no sea el contenido de la visión, sino el cambio que provoca. Porque hay verdades que no necesitan ser dichas, solo sentidas. Reencarnación, plan del alma y misión, no cumplida. Visiones espirituales sobre por qué algunas personas regresan y otras siguen adelante. Cuando alguien vuelve de una experiencia cercana a la muerte,
SM, suele surgir una pregunta silenciosa. ¿Por qué regresé? No es solo haber sobrevivido. Muchos sienten que algo quedó sin concluir, como si el alma hubiera escuchado. Aún no ha terminado. En muchos relatos, el individuo descubre un propósito mayor. No tiene que ver con metas materiales, sino con una misión del alma. Y cuando ese propósito no ha sido cumplido, el regreso parece inevitable. Para otros, en cambio, el ciclo se completa y continúa en otra dimensión. ¿Por qué algunos vuelven y otros no? Diversos testimonios y tradiciones espirituales coinciden. El regreso responde a un plan del alma, diseñado antes del nacimiento. Este plan no es rígido, pero incluye lecciones y encuentros esenciales. Las SM suceden justo en momentos clave, donde el alma puede elegir seguir o volver. Investigadores como Michael Newton y Brian Weiss relatan cómo muchos, en regresiones profundas, descubren compromisos espirituales pendientes. Algunos deben ayudar, sanar o completar acuerdos con otras almas. La reencarnación, así entendida, no es castigo, sino oportunidad. Cada vida permite experimentar amor, compasión y coraje. Y cuando la misión no se ha cumplido, el alma puede necesitar regresar, a veces en la misma vida. Quienes regresan de una SM suelen perder el miedo a la muerte y ganar un profundo respeto por la vida. Comprenden que están aquí por elección, no por azar, y esa elección incluye aprender, servir y recordar su verdadera esencia. Algunos también reciben fragmentos de memorias de vidas pasadas o intuiciones claras sobre su tarea pendiente. No son visiones completas, pero sí guías que los orientan con propósito, como si hubieran tocado brevemente su verdad más profunda, y finalmente entendieran por qué están aquí. ¿Por qué algunas personas tienen permiso para ver el más allá? No todos relatan SM. ¿Qué revela esto sobre el espíritu, el tiempo y el permiso espiritual? 2 pacientes atraviesan un paro cardíaco. Uno regresa con visiones del más allá. El otro solo recuerda oscuridad o un sueño profundo. ¿Por qué algunos ven y otros no? Según relatos espirituales y estudios como los del Dr. Sam Parnia, no todos reciben el mismo acceso. Algunos simplemente no recuerdan. Otros no están listos. Muchos afirman haber recibido una indicación al volver. No puedes recordar todo. Esto sugiere un velo espiritual que protege verdades profundas hasta que el alma esté preparada. Curiosamente, este permiso no depende de religión, moral o mérito. A veces, un ateo ve seres de luz, mientras un creyente fervoroso regresa sin memorias. Lo esencial parece ser el estado interno del alma y su punto en el camino evolutivo. Ver el más allá puede ser un regalo o una distracción. Solo se permite cuando sirve al propósito del alma. Algunos tienen libre albedrío para elegir volver, otros no. Y a veces, no ver también es parte del plan, porque el silencio, aunque desconcertante, puede ser una enseñanza más profunda que cualquier visión. La muerte no es el fin. Las experiencias que hemos atravesado en este video revelan una verdad profunda. La conciencia sigue, y hay un propósito mayor guiando cada existencia. Lo que muchos llaman muerte es solo un paso. Si algo dentro de ti se ha despertado, tal vez no sea por casualidad. Tal vez tu alma simplemente esté recordando lo que siempre supo. En el próximo video de Nuevos Ecos Espirituales, descubrirás quién es la presencia invisible que guía a muchas almas entre los mundos. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte con aquellos que también buscan respuestas más allá del velo, porque el viaje recién comienza.